Buenas. Está siendo un mes de agosto bastante interesante de entrada. No se ha caído la industria y sin embargo estamos teniendo noticias, la verdad, bastante importantes y más importantes que serán todavía a final de mes, cuando llegan los eventos y cuando lleguen todo este tipo de cosas, aunque hoy, os aviso, ya tenemos un evento dedicado. Antes de ir con ese y con todas las demás informaciones, os invito a que os paséis por el enlace de la descripción a Eneba, porque tenemos un nuevo código activo. El código es SEMONS, tal y como se escribe el nombre de este canal, pues así, tal cual. Da igual en minúsculas o en mayúsculas, a mí me ha funcionado, pero si no, pues id probando. Y tenéis que entrar a través de mi enlace para que os funcione. Eso sí, a partir de ahí, un 10% de descuento en lo que os dé la gana básicamente. Videojuegos, tarjetas prepago, suscripciones... Da exactamente igual, incluso para videojuegos que van a salir más adelante, que ya se pueden reservar. Yo, por ejemplo, estoy dudando entre si comprarme una tarjeta prepago de 100 pavos o si comprarme una tarjeta del Star Wars Zero Company y otro videojuego más, porque no pueden superar esos 100 pavos. Así que, bueno, estoy ahí en dudas. En la caja de comentarios también podéis pedir opinión acerca de todo eso, pero vamos, el código lo tendréis activo toda la semana, así que hay tiempo para decidirse. Vamos al lío. Para arrancar el vídeo vamos a ir con un videojuego que de hecho se lanza hoy y que sé que muchos teníais bastante ganas de catarlo. Vamos con Beast of Reincarnation, un título que hasta ahora ya se debería de poder jugar en Xbox, en PlayStation y en PC. Incluso si lo tienes a través del Game Pass desde prácticamente primera hora de la mañana está a tu disposición. Bueno, un videojuego que nos presenta pues una estética bastante llamativa, con un manejo similar al de Stellar Blade y otros videojuegos de acción en tercera persona con mucho rango de exploración y elementos RPG, que viene de la mano de los que nos traen los videojuegos de Pokémon. Algo bastante inusual, todo se ha dicho, pero las cosas no han salido tan bien como parecían, porque al menos según lo que puedo ver en los análisis y lo que he podido comprobar yo personalmente de una manera muy breve, el videojuego no está bien optimizado. Funciona muy bien en lo que es a nivel mecánico, es decir, las mecánicas son tan interesantes como nos habían propuesto, suena bastante divertido en líneas generales en ese aspecto. Luego también nos han comentado que incluso lo que es la estética animada pues gana muchos enteros, pero es que, como digo, todo eso se acaba viendo lastrado, incluso la banda sonora, porque el rendimiento a veces te pega unos tinones que no son ni medio normales, y además un videojuego en el que el combate se basa mucho en los bloqueos y todo este tipo de cosas, que haya fallos de rendimiento, sobre todo en lo que respecta a los frames por segundo, es algo muy grave, es algo que no se puede pasar por alto y que desde luego tendrían que haber tenido en cuenta antes de lanzar este videojuego al mercado, porque es que en todo lo demás el videojuego es muy completo. Nos comentan que a nivel de exploración es entretenido, que a nivel de lo que son los combates contra los jefes finales y todo eso es muy espectacular. Quizá nos comentan que algún tramo puede haberse sintetizado un poco más porque se puede hacer demasiado largo en los últimos instantes, pero bueno, dicho eso, al fin y al cabo ya es una mera cuestión de gustos. Lo que sí no va sobre gustos es el tema de la optimización y es grave. También eso sí os comento que muchos de los creadores de contenido y prensa del videojuego que analizó este título comenta que con el parche de lanzamiento que está recibiendo va a mejorar drásticamente su rendimiento general, aunque no va a subsanar todos los problemas que tiene encima. Eso seguramente necesite de mucha actualización y mucho parche próximamente. Y así la verdad que a la gente le quitas las ganas de jugar a videojuegos, os lo digo tal cual. Es que la gente no puede ser que pague un videojuego y tenga que esperar a que el videojuego funcione bien con el paso del tiempo. Así la gente pues acaba pidiendo reembolsos siempre y cuando estés en una plataforma que te deje. Al final la gente no vuelve a fiarse de comprar un videojuego de lanzamiento. Con este tipo de cosas no vas a ninguna parte, porque a diferencia de la saga Pokémon, donde trabaja también esta gente, esa saga es que se vende sola y al final tiene una gente detrás que va a comerse todo lo que le vendas aunque esté roto. Con este no, esto es una nueva licencia y por muy bonito que se vea, esto ya no te lo van a pasar por alto, y eso es un problema bastante gordo, es un problema bastante grave. Y lo dicho, al fin y al cabo siempre me ha alegrado de que este estudio se quitase un poco las ataduras que tiene hacia la mencionada franquicia de Nintendo y pudiese hacer algo por separado.
pero se ve que le va en la sangre optimizar mal. Es una cosa que me pasa siempre con este estudio. Todos sus videojuegos me parecen divertidos de narices, me parecen muy divertidos. Pero sin embargo les toca optimizar y es el meme de los infiernos, ¿eh? Es decir, es un auténtico desastre de manera constante. Y se ve que este proyecto pues les ha sobrepasado de cara al lanzamiento, quizá necesitaban más tiempo, pero las cosas no parecen haber ido bien, la verdad. Yo, como digo, he empezado muy poco la partida y he tenido que ocultar el videojuego porque no me estaba gustando nada, ya como iba de primeras. Pero en fin, echadle un vistazo por vosotros mismos, que hay gente que ha aprovechado esto para decir, mirad, estos son videojuegos de calidad Game Pass. Sí, Expedition 33 también. Ya nos olvidamos, ¿eh? No, mirad, de hecho, lo interesante de que estos videojuegos lleguen al Game Pass es precisamente que los puedes probar, que no te llevas el susto, que no te llevas el golpetazo de realidad cuando este videojuego te pongas a jugarlo y te encuentres que está roto y que aunque avances no es una cosa del principio, sino que es del resto del videojuego. Pues oye, te has ahorrado la compra, te has ahorrado un videojuego decepcionante y no te queda tan mal sabor de boca porque no te has gastado tanto. Eso es lo interesante de que llegue la suscripción. Yo por suerte lo tengo ahí. Yo quería verlo reservado de lanzamiento y ahora mismo tendría un rebote que estaría pegándole puñetazos a esa pared que tengo aquí al lado. Pero la cuestión es que como no ha sido así, como he sido un poco prudente, pues mirad, ahora cuando el videojuego salga bien y si lo juego y me gusta en el largo plazo, pues le doy más caña. Pero hasta entonces, una pena. Otro videojuego que se ha analizado en las últimas horas es un viejo conocido. Se trata de Lies of P, videojuego que en este caso está llegando a Nintendo Switch 2 en formato digital y que parece que ha salido bastante bien a expensas de esperar esa edición física que llegará durante el próximo mes de octubre con todo el contenido incluido en el cartucho. Pero vamos a ver, lo que nos han comentado básicamente es que el videojuego rinde a las mil maravillas, sobre todo cuando eliges esa modalidad de 60 frames por segundo, cuando priorizas sobre todo el rendimiento. Eso puede hacer que en cierto grado algunos escenarios se ven un poco borrosos cuando te desplazas, pero poca cosa. Quizá afecta más en el modo portátil que en el modo sobremesa. Pero vamos, que el rendimiento te da múltiples opciones para que lo ajustes un poco como te dé la gana y eso la verdad que al videojuego le ha sentado bastante bien. Y es además un lujo, comentan muchos, que esto se pueda jugar en portátil sin mucho problema, porque al fin y al cabo un juego que prioriza tanto los bloqueos, las esquivas y todo este tipo de cosas tiene que rendir bien. Y este parece que esa posibilidad te lo ofrece. Sin embargo, sí que es cierto que nos comentan que cuando priorizas la calidad gráfica en este videojuego, ahí ya sí vas a notar un bajón de rendimiento importante, porque los escenarios se verán muy bonitos y detallados, pero sin embargo, ahí verás que los 30 frames le cuesta mantenerse. Y aparte de todo eso, que a veces incluso el videojuego pues da diferentes efectos visuales no deseados, menores en este caso, pero que al fin y al cabo pueden embarrar un poco la experiencia. Por todo lo demás, salvo que lo pongas en esa modalidad de juego, no debería de tener problemas. Salvo que lo quieras poner a una alta calidad gráfica y sobre todo en modo portátil, no debería de pasar absolutamente nada. Viene el videojuego completo, con todas las actualizaciones, con todas las mejoras y con una fluidez, la verdad, bastante interesante, sobre todo para aquellos que tenéis una Nintendo Switch 2 y esperéis un poco videojuegos de este estilo. Es un buen primer paso, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un estudio pequeño, con lo cual es un trabajo, cabe decir, bastante meritorio. Ahora vamos a hablar de esta noticia que estoy exponiendo en pantalla. La subida de precio en territorio europeo de todos los modelos de consola Xbox. Esto ya se ha ejecutado. Las subidas de precios son impresentables, increíblemente altas, son una subida de precio desde luego intolerables porque, por ejemplo, en el caso de la Xbox Series S, que fue la puerta de entrada por antonomasia a esta generación, ha pasado de 350 a 500 pavos. Básicamente lo mismo que costaba la Xbox Series X de lanzamiento. La Series X precisamente ha pasado de costar esos 500 a 650 para ahora estar en 800 pavos en su modelo con lector de discos. Sin lector de discos son 750. Esto ya se ha aplicado, ¿vale? Si vais a una tienda y por arte de magia encontráis que hay una sola consola Xbox a la venta, esto en Europa son los precios de base que os vais a encontrar. Luego ya sí, habrá tiendas que te hagan ofertas y todo ese tipo de cosas, pero yo siempre hablo del precio base y luego a partir de ahí lo que suceda. Bien,
Ayer alguno se me enfadó porque no comenté acerca de este asunto. Alguno ayer incluso me estaba preguntando si esto era real y que le había decepcionado mucho porque no había trasladado la información en el canal, cuando de otras consolas sí que lo hago prácticamente en el momento en el que suceden. Vale, todo eso está muy bien, de verdad, perdón. Perdón por no haberte dicho lo que te he dicho 400 veces a lo largo de estas semanas. Esta noticia tiene un vídeo dedicado en el canal en el momento en el que se anunció. Un vídeo donde de hecho la verdad que no tengo un lenguaje demasiado bonito hacia Xbox. Luego hice un directo también dedicado a este tema, donde poco menos que me estaba cagando en toda la existencia de la compañía que hay detrás. Sí, ya he comentado esto varias veces. De hecho, en los últimos días se estaba comentando que por qué Xbox había repuntado en venta de consolas, que cómo era eso posible, y yo en este canal os expliqué que no solamente era una mera cuestión de los eventos, sino que Xbox había anunciado esta subida de precios que llegaría durante el presente mes de agosto y que por ende la gente pues ya estaba haciendo previsión, por ende la gente ya estaba haciendo compras de lo que podía antes de que esta subida de precios se acabase efectuando. Lo he comentado en el canal. Si tú no lo has escuchado, es culpa tuya. Lo siento, tengo que decirlo de esa manera, pero es que es bastante insoportable ver a la gente del siglo XXI, y las menciono así porque todos tienen unas características muy concretas, y es el hecho de que nunca se equivocan. Ayer a más de uno de estos le estuve respondiendo que ya tenía un vídeo dedicado en el canal, incluso a alguno le puse el enlace referenciado, y aun con el enlace en su cara, aun viendo que yo he tratado este tema de manera constante, se me enfadan y se me ponen frágiles. ¿Que por qué les respondo así? Pues mirad, probad antes de matar al mensajero, antes de matar al que os ha dado la información que supuestamente no he dado, en lugar de decir que no la he dado, en lugar de acusar directamente, preguntad, informaros. Que yo respondo, no tengo problema, de verdad, sé que no puedo responder a tantos comentarios como antes, no me para de comentar gente por redes sociales y demás y me gustaría atender a todo el mundo, pero que la culpa es vuestra. Yo este tema obviamente lo iba a tratar porque tenía que sumar más información de Xbox, pero ayer podía hacer dos cosas. Ayer podía hablar de los videojuegos nuevos que salen este mes, como hago el primer lunes de cada mes, o podría daros la chapa con un tema que ya os he comentado 80 veces. Elegí hablar de los nuevos videojuegos. Hoy hablo de este tema porque es un tema que no me parece que tenga defensa ninguna, pero también hay que saber tratar un poco las noticias. Yo no me voy a cabrear ni voy a tener la misma reacción con el paso de los meses que en el momento en el que se da. En su momento con esta noticia yo estaba pegándole puñetazos a la pared. Y luego, pues, por ejemplo, con el tema del formato físico de PlayStation, no es lo mismo el cabreo que yo tengo cuando me dan la noticia que cuando llegue enero de 2028, donde yo habré asumido esa realidad y yo pues comentaré un poco las consecuencias conforme se vayan dando, igual que ahora comentaré las consecuencias de lo que pasará con Xbox, que básicamente será que no va a vender una sola consola en todo el mundo. Eso va a ser lo que suceda. Da igual que salga Gears, da igual que salga lo que les dé la gana. No tienes stock, no tienes buenos precios, no vas a competir. Te estás retirando del mercado de consolas haciendo este tipo de cosas, poniendo tu consola base al mismo precio que el modelo Pro de la PlayStation 5 en múltiples tiendas. Obviamente que esto es malo, pero repito, por favor, antes de decir que yo no he hablado de un tema, aseguraros o preguntadme de verdad que no muerdo. Bueno, a veces sí, pero cuidado con eso. A otra cosa. Ayer, por cierto, también tuvimos otra noticia de Xbox que se me pasó comentar. Concretamente es la llegada al sistema Play Anywhere del videojuego que estáis viendo en pantalla. Uno de los grandes imprescindibles de esta generación. Baldur's Gate 3. Este título, a partir de hoy, el usuario que se lo comprase en formato digital en Xbox, pues también lo tendrá disponible mediante el PC. Es decir, esa versión te vale para jugarlo en los dos sistemas, más allá de la nube si es que vives en un país compatible con ella. Esto es muy interesante por dos motivos. El primero, la experiencia de usuario puede mejorar bastante. Este videojuego la verdad que es mucho más propicio para jugar en el ordenador, tal y como comenté en su momento, pero bueno, hay que decir que me sorprendió para bien la experiencia de consola en su día. Y luego, pues lo otro más interesante es que estamos viendo como muchos de estos estudios se están prestando al Play Anywhere cuando realmente eran bastante reacios a este tipo de cosas, porque básicamente te están regalando la copia para el PC. Esto abre la puerta a que prácticamente cualquiera lo pueda hacer. Por
Por cierto, ahora vamos a hablar brevemente de este videojuego que os estoy dejando en pantalla porque seguramente mañana tengamos que traer mucha información. Se trata del nuevo Fire Emblem. Hoy va a haber un evento dedicado a este videojuego. Lo hemos visto en múltiples ocasiones en eventos propios de Nintendo, pero ahora va a ser un evento pleno, exclusivo, dedicado de 20 minutos, donde seguramente nos contarán novedades acerca de los protagonistas, sobre los cuales pues tampoco hemos visto la gran cosa, porque al fin y al cabo sobre todo se han centrado en contarnos un poco el tema de las casas, los diferentes personajes que las componen, etcétera, etcétera, y para dejarnos claro que este videojuego va a tener un contenido que seguramente nos dé para más de 150 horas, como viene siendo habitual en los principales juegos de la franquicia, o al menos en el anterior juego grande así fue. Pero bueno, en resumidas cuentas, 20 minutos de contenido, donde nos explicarán todo lo que nos tengan que explicar, previo al lanzamiento en exclusiva para Nintendo Switch 2 durante el próximo mes de septiembre, de lo que es uno de mis videojuegos más esperados del año. Para cerrar el vídeo, vamos a comentar esta noticia que, aunque de primeras no sea interesante, sí es muy interesante el fondo del asunto, y es que Ubisoft acaba de cerrar ese videojuego anunciado allá por el 2023, que luego se lanzaba en 2024, basado en NFTs. Sí, este videojuego levantó mucha controversia y mucha polémica. Seguramente ya ni os acordéis de su existencia porque básicamente nadie lo tocó ni con un palo, pero la cuestión es que esto como tal puede no ser importante para absolutamente nadie, incluso alguno estará dando aplausos porque se olviden estas ideas de los NFTs, hace ya varios años que no se oye hablar de ellos y la verdad yo también me alegro, pero te deja claro el por qué Ubisoft está como está, así como otras muchas compañías de videojuegos, porque muchas han hecho videojuegos que nadie ha pedido y con una serie de políticas detrás que tampoco nadie pretendía tener en su vida. Y esto va mucho más allá de, como dicen algunos, de la saga Assassin's Creed, porque mirad una cosa, aunque a algunos les cueste escuchar lo que voy a decir, si Ubisoft está viva a día de hoy es porque los últimos videojuegos de la saga Assassin's Creed han vendido muy bien. Por eso son una de esas licencias que tienen salvadas y por eso todos sus esfuerzos van allí, porque venden, porque hacen pasta, porque hacen dinero. La gente que te dice que Ubisoft, Electronic Arts y demás están en la quiebra por el FIFA y el Assassin's Creed de turno, no tienen ni idea de lo que está diciendo. Básicamente porque esas compañías sin esos videojuegos no estarían vivas. El problema es esto. El problema es Exdefiant. El problema es Avatar y esos videojuegos que tenían licencias, y también Skull and Bones, que no vendieron nada y que costaron un riñón desarrollarlos. Esos han sido un problema. Porque esos claramente han tenido un fracaso. Pero bueno, en la caja de comentarios sobre todo lo demás, por supuesto, me podéis dejar vuestras valoraciones y opiniones y obviamente disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.